Para eso hay que saber cuatro cosas importantes. Primero, la posición anatómica del hueso. Segundo, la situación anatómica del hueso con respecto a sus huesos vecinos. Tercero, la clase del hueso. Y cuarto, la descripción completa de este hueso. Entonces empezaremos por la posición anatómica de este hueso. Para eso tenemos que hallar el ángulo más saliente, que es este, que va a estar anterior e inferiormente. Luego tenemos que buscar la cara más cóncava, que es esta de acá. Y ahí tenemos que hallar unos surcos vasculares, que vamos a verlo en este parietal izquierdo, que es este. Estos son estos surcos vasculares. Estos van, en un grupo van a formar lo que conocemos como nervadura de higuera, que lo hace en comparación a la hoja de nervadura de higuera. Ahora estos tienen que tener una dirección, para ver cuál es anterior y posterior. Tienen que estar superior y posteriormente, es decir, tienen que ir del borde escamoso al borde sagital, así. Entonces este es un hueso parietal izquierdo y este es un hueso parietal derecho. Ahora, vamos a hablar de la situación anatómica. Para eso vamos a articular estos dos huesos. Este va a estar situado a cada lado de la línea media y va a estar posterior al hueso frontal y anterior al hueso occipital y superior al hueso temporal. Este es un hueso, su clase de hueso es un hueso plano. Ahora vamos a pasar a la explicación, a la descripción completa de este hueso. Para eso hay que saber que tiene dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. ¿Cuáles son esas caras? Esta, una cara exocranial y una cara endocranial. Ahora, cuatro bordes. Un borde sagital, que es este, o borde superior. Un borde escamoso, o borde inferior. Un borde frontal, o borde anterior. Y un borde occipital, o borde posterior. Ahora, los cuatro ángulos. Un ángulo frontal, o anterosuperior. Un ángulo occipital, o posterior-superior, un ángulo esfenoidal o antero-inferior y un ángulo mastoideo o postero-inferior. Ya. Ahora hablaremos específicamente de las caras. Empezaremos de la cara exocranial. Esta cara exocranial es convexa y tiene dos curvaturas concéntricas. Ahora, ¿cuáles son estas curvaturas concéntricas? Vamos a tener la línea temporal superior, que es esta, y la línea temporal inferior. Ahora, ¿qué se insertan estas líneas? En la línea temporal superior va a insertarse la facial temporal y en la línea temporal inferior el músculo temporal. Ahora, superior a la línea temporal superior vamos a hallar todas las superficies convexas, pero va a haber un punto que es más convexo y esto va a denominarse tuberosidad parietal. Esto. Ahora, cerca del borde superior, cerca de este borde superior y anterior al borde posterior, vamos a hallar un agujero, que es este, que no es tan notorio acá, es el agujero parietal, pero en este sí se nota. Como dijimos, cerca del borde superior y anterior al borde posterior, aquí está, el agujero parietal por donde pasa la vena emisaria. Aquí también podemos mostrar ese agujero parietal, aquí, en este cráneo. Acá está. Ese es el agujero parietal. Los dos agujeros parietal. Aquí está. Ya, ahora vamos a seguir explicando. Ahora hablaremos de la cara endocranial. La cara endocranial es cóncava y está deprimida en la porción media, lo que va a formar la fosa parietal. Y está recorrida por surcos vasculares, lo que hemos mostrado, que se nota aquí también, que no está pintado. Pero acá en este parietal izquierdo se nota más, lo hemos pintado. Va a haber surcos vasculares que van a tener una dirección, como dijimos, del borde escamoso al borde sagital. Y este grupo va a formar la hoja de higuera, nervadura de la hoja de higuera. ¿Y qué pasa por acá? Va a pasar la arteria meningia media y sus venas satélites. Ahora, a lo largo de su borde superior, a lo largo de este borde superior, articulando con su opuesto, vamos a articularlo, vamos a hallar un surco. Voy a mostrarles el surco, aquí está. Vamos a hallar un surco, ¿qué es esto? El surco del seno sagital. Entonces la articulación de los dos parietales en su borde superior va a formar el surco del seno sagital superior. Ahora hablaremos de los bordes.
Como hemos dicho, hay 4 bordes: un borde sagital, un borde escamoso, un borde frontal y un borde occipital. Hablaremos del borde sagital. Este borde sagital o superior va articulando con el borde opuesto similar, vamos a formar la sutura sagital. Entonces articulamos y va a formar la sutura sagital. Aquí encontramos un punto craniométrico o velio que va a estar entre los dos agujeros parietales. Como dijimos, aquí está un agujero parietal, este de acá, aquí está el otro, y entre los dos vamos a encontrar el punto craniométrico o velio. Como hemos mostrado hace ratos en este cráneo, aquí está el punto craniométrico o velio entre los dos agujeros parietales. Ya. Ahora vamos a hablar del borde escamoso. El borde escamoso va a articular con la porción escamosa del temporal y nada más. Ahora vamos a hablar del borde frontal. Este se articula con el hueso frontal y va a formar la sutura coronal o frontoparietal. Entonces vamos a articular con su otro lado, con su opuesto. Luego articulamos con el frontal. Aquí está. Entonces, el borde anterior del hueso parietal articulado con su opuesto, y con el hueso frontal, con la escama hueso, vamos a formar la sutura coronal o frontoparietal. Ahora vamos a hablar del borde occipital o borde posterior. Se une con la escama del occipital, va a articularse con la escama del occipital. Ahí está, con este. Y va a formar la sutura lambdoidea o parieto occipital. Entonces se articulan y forman la sutura lambdoidea o parieto occipital. Ya, eso es todo con respecto con los bordes. Ahora hablaremos lo que es un poco más importante, los ángulos. Para eso vamos a articular esto, para que se entienda un poco mejor. Ahí está. Ya, como dijimos, hay 4 ángulos. Un ángulo frontal, un ángulo occipital, un ángulo esfenoidal y un ángulo mastoideo. Hablaremos del ángulo frontal. Este ángulo se halla entre la unión de la sutura coronal y la sutura sagital, en este caso aquí, y va a formar un punto craniométrico denominado brecma. Es este, el punto craniométrico brecma, que lo vamos a mostrar en este cráneo de acá. El punto craniométrico brecma entre la sutura coronal y la sutura sagital en su unión. Ahora hablaremos del ángulo occipital. Aquí está el ángulo occipital. Se halla en la unión de la sutura sagital y la sutura lamboidea. Ya dijimos que la sutura lamboidea se va a formar con la unión de los dos parietales con el occipital. Entonces aquí está este ángulo occipital. Ahora va a formar un punto craniométrico denominado lambda, aquí, que también lo vamos a mostrar en este cráneo, que tendría que estar aquí, el punto craniométrico lambda, que va a ser entre la sutura lamboidea y la sutura sagital, punto craniométrico lambda. Ahora hablaremos del ángulo esfenoidal. Ahora vamos a desarticular esto. El ángulo esfenoidal, que es este, se une a la mayor del hueso del esfenoides por medio de la sutura que forma, por medio de una sutura que va a formar el punto craniométrico terio. Entonces aquí en el ángulo esfenoidal vamos a hallar el punto craniométrico terio, y vamos a indicar esto en este cráneo articulado aquí. Es el punto craniométrico terio. Ahora hablaremos del ángulo mastoideo o posterior inferior, aquí. Este penetra en el ángulo formado por la porción escamosa del hueso temporal y su porción mastoides, e interviene en la formación del punto craniométrico asterio. Entonces el punto de unión entre el parietal, occipital y temporal. Lo mismo vamos a explicar en este hueso, en este cráneo articulado. Aquí está. Este es el ángulo mastoideo,
que va a penetrar en el ángulo formado por la porción escamosa del hueso temporal y la porción mastoidea, y va a formar el punto craniométrico asterium. Entonces, este es el punto de unión de las suturas que une el hueso parietal, el hueso occipital y el hueso temporal. Ahí tenemos el punto craniométrico asterium. Entonces, eso es todo con respecto con el hueso parietal.